Muy buenas noches a todos y nuevamente bienvenidos a esta página que se llama Creyente Clandestino y a este programa perteneciente a esta página que se llama la Noche Temática. Bueno, dentro de la Noche Temática hemos tocado ya varios temas y este, que es prácticamente uno de sus temas de la Noche Temática, que es el árbol siniestro. Hemos explicado ya un poco a través de varios programas qué es este árbol siniestro. Bueno, hoy vamos a arrancar sin más ni más, dándole fuerte a esto. Ya hemos visto las primeras partes, volvemos a lo mismo, ya hemos pasado por la 1, por la 2 y estamos en la 3 que llama Las ramas del mal, los títeres del mundo. Bueno, arranquemos. Hemos visto la parte de las hojas, hemos hablado de toda la parte de las hojas, que es lo que nos ocultan esas ramas. Para los que están un poquito perdidos, les recomiendo que empiecen desde los primeros videos. Y de esta manera pues así se van adelantando para que no los coja tan frío el tema y no se pierdan. Entonces habíamos hablado un poco de las hojas, de cómo todas estas hojas son lo que vemos a diario, ¿cierto? Y cómo detrás de estas hojas existen unas ramas y estas ramas realmente nos ocultan o nos muestran quién está detrás de todo esto. Hemos hablado ya de algunos temas como estos, ¿cierto? Pero para el día de hoy les voy a hacer este diagrama que vemos acá un poco más enfocado y un poco más claro. Entonces, esto no lo van a encontrar, es difícil encontrarlo así como está en este esquema en internet. Entonces, este es más o menos como lo traté de organizar. Bueno, sé que para muchos le va a quedar un poquito difícil para la vista, pero bueno, yo les voy a explicar en dónde es que vamos. Esta que está acá, que es el primer cuadro de la simiente de la serpiente, donde se desprende Reyes y reinos, la sinagoga de Satanás, sionistas y los protocolos de los sabios de Sion. Después hablaremos de todo eso. También se desprenden las 13 familias Illuminatis, masones, hermandades, logias, fraternidades, todo eso. Todo esto está dentro de este cuadro. Y esto casi parte dentro de la simiente de la serpiente, de la cual ya hemos hablado en los primeros programas, y se desprenden todos estos, que son los controles que ellos tienen sobre el mundo. ¿En qué niveles? El control religioso, control de alimentos y de salud, control político y militar, control económico, control mediático y control educativo. Entonces, de esa manera controlan toda nuestra sociedad. Ya hemos hablado de control religioso y por medio de qué, estos cuadros que están aquí abajo son el por medio de que ellos llegan a tener ese control. Entonces tenemos que, ejemplo, el control religioso lo hacen a través de la colonización, pues lógico, todo lo que fue la corona española llegando a Latinoamérica, y haciendo prácticamente a filo de espada todo el control religioso sobre nuestros nativos. Entonces es parte de la colonización. Utilizan también la parte de apariciones para confirmar este tipo de religiones, la infiltración, por ejemplo, de masones dentro de qué religiones. Aquí las habíamos visto, que son adventistas, testigos de Jehová, mormones, evangélicos, católicos, otros, nueva era, todo esto. No hemos tocado todos, lógico, pero digamos que va a ser más adelante. Hemos hablado ya del control religioso, hemos hablado la vez pasada, hablamos del control de alimentos y del control político y militar. ¿Por medio de qué lo hacen? Todavía no lo hemos visto, no hemos llegado hasta allá, pero hemos hablado de Monsanto, hemos hablado de las dictaduras, de las guerras y de las leyes. ¿Qué nos espera para el día de hoy? Un poco acerca del control económico, ¿cierto? Que eso es la doctrina del shock, las multinacionales y un poco de banca. ¿Qué medios utilizan ellos para obtener este control? Bueno, ellos utilizan los mercenarios económicos, los chacales, la infiltración y el shock. Más adelante vamos a entender un poco más esta gráfica, pero quiero que se vayan un poco afianzando en esta gráfica porque la vamos a retomar una y otra vez. Esta línea roja de acá es prácticamente lo que va a venir después de todo este caos. O sea, después de que ellos controlen todo, va a venir otro tipo de, digamos que de elementos que ellos van a utilizar para conseguir un fin que es el nuevo orden mundial, ¿cierto? Esto es simplemente la preparación para el anticristo y la falsa paz. Eso más adelante tocaremos este tema, pero quiero que se hagan es un concepto global de esta imagen. Como les dije anteriormente, hoy nos toca hablar un poco del poder económico, sí, da un poquito de pereza para algunos, pero bueno, siguiendo en el hilo, toca tocar el tema, porque de todas maneras es algo que está en nuestra sociedad y toca tenerlo en cuenta. Habíamos hablado un poco de dónde salía todo esto de acuñar monedas, del arte
de manipular la mal llamada arte, de manipular o la mal llamada arte de la banca. Entonces habíamos hablado de Tubal-Caín, como Tubal-Caín empieza a hacer todo que no solamente a él se le reconoce como el afiliador o el que era instruido en artes de guerra, sino también en estas mal llamadas artes de la banca y de la manipulación. Bueno, en un principio, ¿cómo era la economía? Pues era muy sencilla y todos sabemos desde el colegio que nuestros antepasados trabajaban con el trueque. Entonces es cambiaba maíz por un pescado o digamos que esa era la forma general en la que se hacía el tipo de economía. Más adelante esa economía se transformó en tener un metal precioso, lo cual es el oro. Era escaso, era bonito. Digamos que de esta manera uno podía descambiar cierta cantidad para no tener que cargar siempre con la cantidad de maíz, la cantidad de pescados o los huevos o lo que fuera. Entonces digamos que se convierte el oro en una moneda de intercambio. Al principio digamos que era un poco tener ese polvo de oro. Entonces digamos que los que hacían este tipo de minería llegaban, dejaban una pizca de oro y sabía que eso era, digamos que 3 tragos de tequila o lo que fuera, y era una forma de, digamos que de intercambio. Un saludo para los que se han conectado en este momento, que es Andrés Rivera y Edison Jair. Buenas noches, cordial saludo a todos. Listo. Entonces sigamos con el tema y al final voy a mandar saludos a todos. ¿Qué pasó con este oro? Bueno, pues este oro que era, digamos que la forma de comercializar, mal que bien tuvo una transformación hacia el papel moneda. Entonces, prácticamente era decir, yo con este oro ya tengo tanto oro que posiblemente, ¿qué hago? Me lo pueden robar y todo. Entonces, era una forma de transportar algo que no fuese tan pesado, que era el papel. Entonces, digamos que de esta manera, alguien me guardaba el oro y me decía, tome un certificado de que este papel le cuesta todo esto en oro. O sea, si el papel decía 3 pesos de oro, entonces eran 3 pesos de oro lo que yo tenía que devolverle. Entonces era más fácil cargar este tipo de papel. ¿Qué pasó después? Que todo el mundo, digamos que como no existía una entidad que dijera yo soy la entidad principal en este país, y estamos hablando un poco de la parte de Estados Unidos, decir yo soy la entidad que tiene que hacer la moneda legal, no existía. Entonces todo el mundo hacía sus billetes. Entonces, ejemplo, estos son billetes, habíamos hablado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que son los mormones, y este es un billete que, ejemplo, ellos expidieron. Entonces acá dice Salt Lake City, que es la ciudad del lago Salado, y fue un dólar que ellos hicieron. No fueron los únicos. De hecho, mucha gente hacía sus propias monedas. Entonces, hoteles o bancos, ellos generaban su propia moneda, pero empezó, digamos, que a haber un problema, que alguien decía, no, yo le pago estos $3 en este tipo de billete, pero la gente decía, no, pero es que ese hotel no tiene muy buena reputación, entonces no es lo mismo. Entonces tocaba llegar prácticamente a negociar cuánto valían esos $3. Entonces era bastante interesante y fue una época muy interesante para los falsificadores. ¿Por qué? Porque ellos no tenían que imitar un billete porque habían muchos de muchas denominaciones y muchas casas los hacían. Entonces ellos decían, no, inventemos un billete que es el banco de no sé dónde. Y pasaba ese billete hasta que se descubría que no tenía ningún tipo de respaldo en oro, ese tipo de billete. Digamos que aprovechando todo este tipo de confusión, se establecen 2 poderes, que es el poder gubernamental y un poder de los que hemos hablado, que es un poder que se mantiene en las sombras, que ya desde 1700 había venido orquestando todo un plan, o antes, y digamos, ¿qué son estos personajes, los del Fondo Internacional Monetario versus el gobierno? Este personaje que tenemos acá es el 7º presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, y él tuvo digamos que un enfrentamiento fuerte con esta gente porque él decía que el dinero y las imprentas de estos billetes tenía que tenerlos el gobierno, o sea, eso tenía que ser una propiedad del gobierno, no tenía por qué tener entidades privadas dicho poder. Entonces fue en el gobierno de él prácticamente él gana la pelea contra el Fondo Internacional Monetario y las imprentas y todo el poder de la moneda de Estados Unidos queda en manos del gobierno. Y eso fue un logro impresionante que se hizo en contra del Fondo Internacional Monetario. Pero muchos años después, aquí vemos algunas de las ilustraciones de la época, mostrando a Andrew Jackson ganando esa pelea
en contra de sí, de estas familias, lo voy a decir así, de estas familias que tenían el poder del dinero. Entonces, ¿qué pasó finalmente? Andrew Jackson cumple su periodo y ellos tienen la paciencia infinita para poder apoderarse de todo. Entonces, finalmente, después de esto, algunos presidentes vuelven a tratar de establecer como Lincoln que que el dinero le tiene que pertenecer y las imprentas tienen que pertenecer al gobierno, no a una entidad privada. Finalmente ellos ganan, hasta el día de hoy ellos han ganado y mantienen esto. O sea, ellos, el Fondo Internacional Monetario, no es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos prácticamente le tiene que decir a ellos, imprímanme mis billetes. Entonces es una dinámica que funciona, finalmente se imprime el billete de ellos, es una dinámica donde el Fondo Internacional Monetario imprime los billetes, hace los billetes y se los presta al gobierno. Eso, bueno. Vamos a hablar un poquito de esto. Ya que entramos al ámbito del billete, todos hemos visto un billete de $1, que fue prácticamente cuando el Fondo Internacional Monetario gana y dice, estos van a ser los billetes que van a salir, nosotros vamos a tener el poder de hacer la imprenta exclusiva de estos billetes. Entonces, se imprime este billete, se imprime de color verde. ¿Por qué? Porque el color verde era el más difícil de obtener y por consiguiente era el más difícil de falsificar. Entonces, digamos que por eso es que se toma el color verde. Entonces, de este billete, ¿qué cosas tenemos que resaltar? Recordemos que esta charla es ubicándonos, esto no es una charla histórica ni ni una cátedra sobre economía. Concentrémonos en lo siguiente, que todo lo que yo estoy diciendo es tratar de enfocarlo hacia estas familias que han manejado el mundo, que habían venido manejando el mundo y que lo hacen hasta el momento de hoy. Entonces, miremos una parte del dólar. Todo el mundo ha visto la pirámide inacabada del billete de $1, ¿cierto? Y pues siempre nos ha parecido interesante, pero veamos que hay más detrás de esto. Por ejemplo, tiene dos lemas, que es Anuit Coeptis, que es como, aquí lo traduce como Dios, ¿cierto? Dios favorece como nuestra empresa, pero también se traducía como Él favorece nuestra empresa o nuestro negocio. Bueno, Él, pues bueno, ya más adelante, o ustedes ya estarán atando cabos de quién es ese Él. Y abajo, en el lema de aquí abajo, que dice Novus Ordo Seculorum, es el nuevo, lo traduce literalmente como el nuevo orden de las eras, ¿cierto? O lo que nosotros conoceremos después como el nuevo orden mundial. Ya hay muchos sí conocen este billete, que nosotros podemos empezar a desvelar. Ejemplo en este. Vemos acá 3 estrellas, de una forma interesante. Habíamos hablado de 13 familias Illuminatis. Bueno, pueden, como no pueden ser, eso ya es parte de la especulación. Vemos acá que existe esta estrella, que es la mala estrella llamada David. No es. Habíamos ya hecho nuestros programas. Descartemos eso, no es. ¿Sí? David nunca tuvo estrella y él no dice en la Biblia que tuviese alguna estrella. Pero cuando esa estrella, que la ponemos ejemplo en esta pirámide, nos damos cuenta que en los puntos claves de este hexagrama, porque tiene 6 partes de este hexagrama, encontramos la palabra masón en el punto 1, M, en el punto 2, la A, y así sucesivamente hasta completar la palabra masón. No solamente encontramos eso en el billete, sino que encontramos el año de fundación de los Illuminati. Ese está aquí en la base de la pirámide y de una forma curiosa, si se hace la sumatoria, produce el 666. En la parte de arriba, el ojo, lógico, el ojo que todo lo ve, que no es el ojo de Dios, o sea, Dios, porque dice que va a tener un ojo, no. Entonces, pero sí conocemos personajes de la antigüedad y del paganismo que tenían un solo ojo, o que la representación de su ojo era la representación de este ojo que todo lo ve. Bueno. ¿Qué otras cosas encontramos? Pues lógico, esta estrella, este es un centavo, ¿cierto? Perdón, no son 3 centavos, una moneda que hace como un culto al sol. Entonces, esta estrella siempre es recurrente en este tipo de cosas. Ya habíamos hablado de esta estrella, pero si decimos, bueno, ¿y por qué la estrella? O sea, ¿es estrella de David? ¿No es estrella de David? Bueno, pues incluso antes de todo lo que ya habíamos visto, esta estrella ha sido recurrente en muchas culturas en la antigüedad. Entonces podemos observar acá que está en Etiopía, que está en el Imperio Romano, incluso los hindúes aún siguen manteniendo esta, que es
la cruz gamada y esta que es el hexagrama. Entonces son símbolos muy antiguos, no nos dejemos engañar. ¿Qué son estos símbolos o de quién es esa estrella? Esa estrella se conoce como la estrella de Renfán. Algunos dirán, eso nunca lo había escuchado. Bueno, pues en Hechos 7, 42, 43 dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiese culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. O sea, el ejército del cielo era, bueno, ustedes ríndale culto a Orión y a todas esas cosas que fui yo el que las creé, dice Dios, pero ya ustedes son desobedientes, entonces háganle. Entonces dice, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en los libros de los profetas. Y dice, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Le está preguntando, ¿acaso esos sacrificios fueron para mí? ¿No? ¿Acaso toda esa adoración fue para mí? No. Eso les está diciendo Dios. ¿Sí? Entonces dice, antes, aquí dice en el 43, antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc. Ya hemos visto en programas anteriores quién era Moloc. Y la estrella de vuestro Dios Renfán. Figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. O sea, esta estrella que ya en ellos se habían hecho, el pueblo de Israel se había hecho, no era la estrella de David. Esta estrella, la de Renfán, es este personaje que nosotros encontramos acá y no tiene nada que ver con el cristianismo. Bueno, entonces, volvamos, eso fue un pequeño paréntesis mostrándole acerca del billete, pero seguimos con esta historia tan interesante de la parte económica y cómo estos personajes se han apoderado de la economía mundial prácticamente. Y bueno, vamos a ir un poquito en la historia. Entonces habíamos dicho que siempre hubo una pelea de gobierno versus estas entidades privadas. Dicen nosotros queremos apoderarnos de eso, ellos lo logran. Y después digamos que el gobierno tiene que producir esto, que son los bonos del tesoro. Entonces el gobierno hace unos bonos del tesoro y a través de esos bonos del tesoro recoge ellos imprimen dólares y les dicen 10,000 bonos del tesoro, 10,000 dólares. Y es así más o menos como funciona esto. ¿Qué ha pasado? Pues se supone que este papel representa el oro. Si nosotros nos acordamos, incluso en el 80 y algo, yo me acuerdo que los billetes de 100 pesos en Colombia decían 100 pesos oro, porque representaban ese oro. O sea, si uno iba al banco y decía, necesito esto en oro, le tenían que entregar eso, no el peso, pero sí el valor de ese papel en oro. Entonces era un sustento el oro para este tipo de papel. Pero ¿qué pasó? Que como los que guardaban el oro y todo esto se dieron cuenta que ellos tenían el poder incluso de cobrar intereses en préstamos y todo eso. Ellos dijeron, bueno, el oro se puede quedar ahí, nosotros podemos seguir imprimiendo papel sin necesidad del oro. Entonces todo eso ya lo tenían maquinado ¿para qué? ¿Cierto? Y nosotros conocemos un poquito de esta historia, ¿cierto? El miércoles 23 de octubre de 1929 es lo que se conoce como el octubre negro, ¿cierto? Que fue la caída de la bolsa, que fue tenaz, impresionante. Mucha gente quedó en la calle, mucha gente se suicidó, el gran crash, lo llamaban allá de Wall Street. Pero había gente que eso ya no los cogió de sorpresa, ellos ya sabían que esto se venía. Entonces, ojo que aquí ya estamos hablando para esta época, 1929, de Wall Street. Estamos hablando que estos entes o estos personajes que están detrás de todo esto venían casi desde 1700. Ellos ya habían programado para que pasara esto y para que gracias a eso ellos se enriquecieran. ¿Quiénes? Pues se les conoce como los varones del robo, ¿cierto? De esa banca ladrona. Y tenemos aquí algunos apellidos como Rockefeller, Vanderbilt, tenemos a Carney y tenemos a JP Morgan. Son estos personajes los que ellos sabían que venía ese crash, que venía la gran depresión del 29 y ellos sí retiran y mueven sus acciones y todo eso, hacen que todo se venga al piso. Aquí lo vemos que fue en el 29, que prácticamente le toma unos 6 años recuperarse medianamente a Estados Unidos después de eso, pero ellos ya lo tenían todo programado y de esa manera, produciendo ese crash y esa gran depresión, fue que ellos se pudieron apoderar de empresas privadas. Entonces ya no valían a la empresa privada y ellos
daban 3 pesos y se apropiaban de esto. Entonces se apropiaron no solamente del dinero, sino prácticamente de empresas que le pertenecían al gobierno. Entonces prácticamente Estados Unidos les terminó perteneciendo a ellos. ¿Mm? Bueno, estos personajes, veamos un poquito, que ellos no solamente habían controlado, ya digamos que ellos decían, tenemos la imprenta del dólar, ¿cierto? Podemos imprimir lo que quieras, somos dueños de esto. Ya ganamos un par de guerras acá, donde se nos intentaron meter al Fondo Internacional, y esos personajes oscuros siguen sentados ahí, pero ellos no se quedan solo ahí. Ellos tienen un plan más profundo, un plan bien satánico, bien fuerte, y ellos dicen, queremos apoderarnos de la economía mundial. En ese momento tenían toda la banca en Estados Unidos y tenían las empresas más fuertes de Estados Unidos. Entonces ellos dicen, ¿cómo nos apoderamos de que este billete prácticamente sea el que rija el mundo? Entonces ellos tenían sus planes. Para el día de hoy vemos que estos personajes, que son bien ladrones, prácticamente más del 50% en el mundo de lo que se maneja es dólar, ¿cierto? Y vienen otras monedas, el euro en la parte de Europa, y ya en unos pocos porcentajes viene el yen, viene el dólar canadiense, el dólar australiano, pero simplemente quiero que veamos que esta es la realidad de ahora, que es una moneda que siendo de un país pudo imponerse ante otros países. ¿Cómo lograron esto? Bueno, tocaría echarle una revisada a este libro. Es un libro muy interesante que se llama Los Protocolos de los Sabios de Sion. Este libro ha sido discutido. Algunos dicen que es mentira, otros dicen que es verdad, que es una minuta, que estos seres o estas familias tuvieron unas reuniones y dentro de esas reuniones ellos acordaron 3 guerras mundiales y que las guerras tenían un propósito y era endeudar a los demás países. Este tema lo vamos a tocar después, entonces simplemente lo dejo ahí y lo pongo ahí, los protocolos de los sabios de Sion. Sigamos. También se encontró una carta. Esa carta después misteriosamente desapareció, estuvo en un museo y la desaparecieron. Entonces, el 15 de agosto de 1871, Albert Pike, ya habíamos hablado de Albert Pike en los anteriores videos, un masón de grado 33 que se declara abiertamente luciferiano. Albert Pike escribió una carta confidencial a Giuseppe Mazzini, revelando cuál iba a ser la agenda de los grandes eventos mundiales para la humanidad, las 3 guerras mundiales. La primera fue en 1914, la segunda en 1939, y pues bueno, ellos ya tienen programada totalmente la tercera. ¿Qué están haciendo ellos? Preparando el camino para el anticristo. Sí, señores, así es. Ellos ya los tienen, todo eso ya lo tienen, es parte de esa agenda que ellos tienen. Veamos unas partes de la carta que escribió Albert Pike. Dice, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. El propósito de estas guerras que ellos han hecho, y no solamente mundiales, sino internas, como en el caso de Colombia, 50, 60 años peleando, es eso, que estos países se debiliten de una forma espiritual, de una forma económica, que generen deuda. Sigamos con otra parte de la carta. Dice, y la multitud desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus tésticos estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, ansiosos por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su oración, recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina pura de Lucifer. Son apartes de la carta, ustedes lo pueden buscar como la carta de Albert Pike. Bueno, entonces ellos, ¿qué era prácticamente lo que tenían? Ellos tenían un plan, era decir, tenemos el dólar, ya nos hemos apropiado de Estados Unidos, necesitamos apropiarnos del mundo. ¿Cómo? Hagamos guerras, ¿cierto? Tenemos 3 guerras y tenemos que dividir a las personas. Dividiendo a las personas, ellos nos van a pedir prestado dinero y van a quedar en deuda, pero como ellos no tienen imprenta, las tenemos nosotros. Entonces les damos el dinero, ellos compran las armas, ellos se endeudan y ya, nos apoderamos. Y así lo han hecho. Veamos simplemente cuánto está uno de los costos. Un fusil Galil más o menos está en 2 millones, ¿cierto? Y representa lo que sería una trompeta, un violín y un tambor alegre. Una bala, solamente un cartucho,
representa lo de 3 huevos, y si más o menos por minuto se gastan 300 cartuchos, serían unos 30 huevos. O sea, es simplemente para que veamos cómo el dinero que se está gastando en la guerra lo podríamos invertir en otra cosa. Y cómo los que están detrás de la guerra, que es un negocio, esto es lo que ellos buscan. Por ejemplo, una granada de fragmentación alcanzaría para una alimentación mensual de un colombiano en pobreza extrema. Una hora, esto está hablando de vuelo, de un helicóptero, es más o menos, representa un año de educación pública para 5 niños. Entonces es un negociazo, la guerra es un negociazo para ellos. Entonces ellos dijeron, la hacemos completica, vendemos armas, ellos nos dan el dinero, quedan en deuda y nos apropiamos no solamente eso, porque ellos no van solamente por el dinero, ni por la deuda, sino por las tierras. Entonces ellos dicen, no puede pagar, solamente puede pagar el interés. Ellos no pueden, o sea, ningún país puede imprimir dólares. Empezando ahí, solamente el Fondo Nacional, Fondo Internacional Monetario, sí, la FIM. Ellos solamente son los que pueden imprimir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que digamos que de esa manera ellos se van apropiando incluso de las tierras, que es lo que ha pasado en la India. Bueno, ¿qué ha pasado? Pues lógico, ya lo que todo el mundo sabemos para esa altura del partido. Muchos países tienen una deuda externa lo digo que con los Estados Unidos, pero realmente no es con ellos. ¿Sí? Ellos ni siquiera tienen el poder, son gente dentro de Estados Unidos que tiene el poder de hacer esto. Entonces, ejemplo, dentro de la deuda externa, Brasil lo está encabezando, México, Chile, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Uruguay, Bolivia, con una deuda externa muy baja. Entonces ahí es cuando nosotros decimos, es que o wherever, el que sea. Bueno, estamos viendo que digamos que de cierta manera las políticas interfieren en esto. A nivel mundial, estos colores claritos, ¿cierto? Los que están acá, son los que menor deuda tienen, a diferencia de estos que están acá, que son los más oscuros, que son los que más deuda tienen. En resumen, todo el mundo se encuentra en cierta medida endeudado con el Fondo Internacional Monetario. Y les están debiendo dólares. Entonces, ¿qué pasó? Que los países, digamos que en un afán de tratar de salir de esta deuda, ellos dicen, bueno, ¿y cómo podemos pagar esto? Ya, o nos fuimos a guerra, o tuvimos una guerra interna, ¿cómo hacemos? Entonces, digamos que los países dicen, nosotros tenemos cómo salir de la deuda. ¿Por qué? Porque tenemos o carbono, petróleo, o gas natural, o alimentos. Entonces, ellos dicen, nosotros podemos pagar la deuda con esto, pero lógico, Estados Unidos no va a dejar. Entonces, digamos que aquí vamos a ver que John Perkins dice, cuando los sicarios económicos fracasamos, en este escenario viene la próxima etapa, que es la que llamamos la de los chacales. Los chacales son individuos habilitados por la CIA que entran e intentan fomentar un golpe de Estado o un bloque contrario a los gobiernos. Compran un líder popular para organizar revueltas o una revolución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando los países están intentando por sí mismos decir, tenemos los recursos y vamos a salir adelante con nuestros recursos, vamos a pagar estas deudas que nos han generado, Estados Unidos no deja, manda a estos personajes. ¿Quiénes son estos personajes? Sicarios económicos. Los sicarios económicos entran a un país y hacen un boicot. Entonces, este boicot hace que este tipo de empresas sigan perteneciendo a estos, digamos que a estas multinacionales que son gringas en gran medida, y que permanezca eso así. Entonces, digamos que ellos o hacen el boicot para que estas empresas nunca le pertenezcan al país, o hacen el boicot para que si pertenecen al país caigan y tengan que ser vendidas. Recordemos que acá hay dos términos interesantes y que vamos a ver más adelante, que son los sicarios económicos y los chacales. Cuando los sicarios económicos fracasan, mandan a los chacales. ¿Qué ejemplos de estos tenemos? Bueno, vamos a ver varios ejemplos de países que trataron con sus propios recursos de decir, quiero salir de esta deuda para ser independiente, para realmente ser un país independiente. Ejemplo, en el caso de Irán, en 1953, Mohammad Mossadegh, que fue un presidente electo, él prácticamente decía, bueno, pues si nosotros tenemos tanto petróleo, ¿por qué lo vamos a dejar tan regalado, no? O sea, ¿por qué tienen que venir Estados Unidos o
o el Reino Unido a quitarnos este petróleo y pagarlo tan barato, cuando ellos sí lo sacan bastante bueno. Entonces él dijo, bueno, hagamos algo y renacionalicemos el petróleo. Empezó a sonar ese término de renacionalizar. Es decir, ustedes tienen que pagar un poquito más. Pues lógico, esto no le gustó ni a la CIA, ni a Reino Unido, a la inteligencia de ellos, de Reino Unido, y hacen algo que se llama la Operación Ajax, que prácticamente fue derrocar. Es decir, este nos estaba volviendo una piedra en el zapato. Entonces a este toca tumbarlo, lo sacamos de aquí y él prácticamente murió en cautiverio. ¿Sí? Ellos trataron de, prácticamente, que es lo que hacen hasta el día de hoy, ellos se meten, se apoderan de estos recursos minerales o cualquier tipo de recurso que tenga el país y se apoderan de eso y de esa manera evitan que el país pague su deuda y siguen generando la deuda porque siguen corriendo los intereses. Bueno, no solamente pasó esto en el 53, sino en Guatemala en 1954, Jacobo Arbenz Guzmán se le conocía como con el apodo del el soldado del pueblo, creo que era. Entonces, fue también un presidente, y fue un presidente que él tuvo un enfrentamiento fuerte con las asociaciones estas de la Fruit Company, que eran esta gente que llegaba a explotar banano y pagaban una miseria, mejor dicho, se lo robaban, y los trabajadores pues muy mal pagos, ni hospitales, ni nada. Entonces él como que les puso el freno y les dijo, un momento, usted no pueden venir aquí a explotar este lugar y creen. Entonces no le gustó a Estados Unidos y lógico manda a los perritos de siempre, que es esta la agencia central de inteligencia de los Estados Unidos, y pues las fruteras no aceptaron las condiciones, vayan y saquen a este personaje. A él prácticamente lo exilian, lo persiguen, hacen una persecución a él y a su familia y los recluyen incluso en el ostracismo por allá, todos como una ostra, nadie los podía ni saludar, y si cuando viajaban a otros países, ya fuese a Francia o eso, digamos que como era un momento de tanta tensión, eran mal recibidos, eran humillados, él y su familia. ¿Qué pasó finalmente? Prácticamente la familia él se le desintegra, la hija de él se suicida ya por otros motivos, y él aparece a los 57 años en la ducha, en la tina, y fíjense que fue un accidente, como toda esta serie de accidentes que pasan, que había un radio dentro de la tina. Entonces él se estaba bañando y se le cayó el radio y murió electrocutado. Cosas esas que ellos suelen programar. Entonces, esto pasó con estos líderes que para ese entonces sí tenían los pantalones bien puestos y les ponían un freno a estos personajes. Ahorita es difícil encontrar un presidente así. Bueno, en Chile, ya habíamos hablado de Chile en 1973, teníamos el caso de Salvador Allende. También un caso donde él dijo, ¿cómo así que ustedes vienen a robarse el cobre de Chile? No, nosotros tenemos estas minas le pertenecen a Chile y si ustedes quieren cobre lo van a tener que pagar caro. Este cobre se renacionaliza. No les gustó, ¿cierto? Ni a Nixon, y habíamos hablado de este otro personaje, Henry Kissinger. Entonces ellos dijeron, no, la CIA, vamos con todo. Y le dieron bastante duro. Entonces en el 73, el 11 de septiembre, fue ese golpe donde prácticamente Pinochet se pone a la cabeza y dice, el que sea aquí medianamente marxista o comunista o tenga un pensamiento de que los pobres tienen algún tipo de derecho, al mar. Bueno, ¿qué pasó después? Vamos a ver que este tipo de líderes, ¿sí? Los que trataban de hacer esto y salir de su deuda o de cierta manera ser independientes y ser patrióticos y decir esto es nuestro, tenían un destino algo marcado. Entonces en Ecuador en 1981, Jaime Roldos Aguilera fue un presidente también electo. Venían de una época en Ecuador de dictadura, y pues él siendo abogado, siendo muy estudiado, pues él se pone y él empieza a trabajar por los necesitados, ¿cierto? Un poco de restitución de tierras, digamos que un corte un poco socialista. Tampoco le gustó a la CIA este tipo de cosas, porque le daba mucha prioridad al campesino. Entonces no le gustó este tipo de vainas y él mandan a la CIA y murió de esas formas extrañas que se mueren, porque la avioneta donde iba se chocó. Entonces no murió. Mucha gente decía, pero si la avioneta se vio que explotó. No, fue un choque. Ok. Bueno. En Panamá, en 1981, tenemos a Omar Torrijos.
Él venía pues de la milicia. De hecho, este personaje ya venía entrenado en la Escuela de las Américas, pero digamos que él es hacia el vuelto. Y aunque fue entrenado en las Escuelas de las Américas, él se apropia prácticamente de Panamá, y fue un poco, digamos que de dictador. Yo no estoy ni a favor ni en contra de uno. Lo único que yo estoy mostrando acá es cómo cuando un país trata de ser realmente demócrata, o sea, que tenga una democracia en sí, pero esa democracia no le conviene a estos personajes oscuros, ellos hacen lo que sea, ¿cierto? Para instaurar la democracia que ellos necesiten. Entonces, ¿qué pasó en Panamá? Pues este personaje, digamos que como tenían el canal de Panamá, él estaba haciendo unos tratos con los japoneses dijeron, nosotros podemos hacer algo mejor, y él estaba interesado en eso, y que el canal realmente le perteneciera a Panamá y tuviese unas regalías más fuertes para Panamá. Y no solamente eso, también Omar Torrijos, aunque estuvo envuelto en cosas oscuras como asesinatos, también hablaba de la restitución de tierras. Entonces, las tierras para los campesinos, para el que la trabaja, y este corte también un poco, digamos que de extrema izquierda, en cierta manera de decirlo, no les gustó a la CIA. Entonces también pasa como les gustó lo de la avioneta, pues también fue en una cuestión muy similar que murió Torrijos. La avioneta también de una forma misteriosa explota. Algunos testigos que vieron la explosión dijeron, no, es que sí explotó, pero los testigos desaparecieron después, murieron en accidentes de tránsito, qué cosas, y así quedó todo. Bueno, finalmente, para no aburrirlos con tanta historia, pero son ejemplos para que ustedes se den cuenta que en estas épocas, cuando un país trataba de ser soberano, es decir, yo soy soberano y yo decido qué hacer con mis minas o con mis riquezas. Entonces, y no le gustaba la CIA, ellos venían, ¿cierto? Y detrás de la CIA ya vimos quiénes están. Hay estos personajes oscuros. Cuando hablábamos de los sicarios económicos, estamos hablando que son personajes que llegan. Por ejemplo, Omar Torrijos, llega un sicario económico y le dice, bueno, déjese, mire, o sea, hay plática de por medio, usted puede hacer muy feliz a su familia. Usted lo único que tiene que hacer es seguir nuestras políticas, ¿cierto? Dejar barato esto, hacer que van a llegar los inversionistas del extranjero, entonces ellos van a abrir unos pocitos, unas minitas por acá, y ya usted se hace como el de la vista gorda, como ha pasado hasta el día de hoy en muchos países. Entonces cuando ellos decían, no, qué pena, pero es que entonces ¿dónde está mi soberanía? ¿Cómo estoy yo como presidente? O como lo que dijo Allende. Digo, si el señor Nixon no se mete conmigo, yo no voy a respetar al señor Nixon. Y todos bien, ¿cierto? Las políticas no les gusta, o sea, tan democrático tampoco. Entonces, ejemplo, otro fue Chávez. Cuando estos sicarios económicos no logran convencerlos, ¿qué pasa? Mandan a los chacales. Entonces, los chacales ya son sicarios entrenados fuertemente por las escuelas de Américas o directamente dentro de la CIA. Y ellos saben cómo hacer sus cosas. Avionetas caídas, gente muerta en la bañera, se suicidó de 2 tiros, como aparecen. Y últimamente, digamos que ya estos chacales han aumentado sus técnicas. Y en el caso de Chávez, en Venezuela en el 2002, pues sabemos que Chávez prácticamente rebajó tanto el petróleo, cogió nuevamente el petróleo para Venezuela, sacó a todas estas empresas y le dio un poco de soberanía a Venezuela. No estoy diciendo que yo sea partidario ni nada, digamos que soy un poco neutral, pero ¿qué pasó? Que no les gustó tampoco a la CIA y ellos sí mandan un chacal, y nosotros sabemos que Chávez murió en el 2013 de un cáncer. Entonces muchos de los medios, digamos que los conspirómanos, como aquí su expositor, dicen que fue un asesinato, o sea, que sí se pudo haber inducido un cáncer en Chávez. Salen muchos de los medios, Caracol Noticias, no, eso es imposible, imposible. Bueno, entonces eso es gracioso, porque sí es posible, es posible poner algún tipo de elemento radioactivo en agua y hacer que la persona se tome el agua. ¿Y puede producir cáncer? Claro que puede producir cáncer. Bueno, ellos han trabajado así, pero sigamos en el hilo de lo que estamos. Todo esto que ellos han venido haciendo, que hasta este momento ha sido empobrecer un país,
sea el que sea, Latinoamérica, la India, de donde sea, ¿cierto? En Latinoamérica, sea Colombia, sea Venezuela, ellos empobrecen. Entonces, si hay alguien soberano, medianamente soberano, ellos tienen todos sus chacales, ellos tienen todos sus sicarios económicos, ellos tienen miles de dólares que imprimen y meten y compran paramilitarismo. Bueno, conocemos bastante de eso. Cuando ellos llegan y tienen este caldo de cultivo, por decirlo así, que es el medio excelente que ellos necesitan gente pobre, gente que está necesitada, gente que está infeliz. Entonces, cuando ellos dicen, ya tenemos como necesitamos al país, vienen con la segunda parte, cuando ellos ya se están apoderando prácticamente del mundo en esta manera, que han empobrecido a varios países que nos llaman subdesarrollados. Entonces viene la segunda estrategia. Antes de la segunda estrategia, miremos qué decía Henry Ford. Decía, es bastante bueno que la gente de la nación no entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. O sea, uno a veces dice, no, la economía es súper compleja. No, realmente no es tan compleja. La han complejizado para que no la entendamos, pero es simplemente robo. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de este tipo? O de las riquezas y de la vanidad. Dice, en 1 Timoteo 6:9, dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. La Biblia nos está hablando de estos personajes y sus sistemas y sus formas de hundirlos. En Proverbios 22:7 dice, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Entonces, habíamos hablado, prácticamente la Biblia está hablando de la deuda como una forma de manipulación. Entonces, la Biblia nos, que no dice, eso, pero miren este dato tan interesante. Están diciendo no se endeude. Bueno, sigamos. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Claro, hay gente amante al dinero. Y este es un mal que aqueja en este momento al mundo. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces, no genere duda, no ame el dinero y digamos. ¿Qué cosas yo les recomiendo? Pues para que encierren un poquito este tema. La doctrina del shock, que es un documental que pueden encontrar, y que se llama es un libro, pero creo que hay unos apartes en YouTube, que se llama Los Sicarios Económicos. Aquí pueden encontrar cómo estos personajes oscuros han hecho todo este plan de endeudamiento para apoderarse de, ¿listo? Lógico, nuestros países. Finalmente les recomiendo una película de domingo, interesante para que la vean con la familia, que se llama El Concursante, donde muestra que el hecho de que nosotros digamos, es que a mí me gustaría ser rico, como ellos tienen incluso eso para que usted no llegue a ser rico, o sea, para que incluso si tiene toda esa riqueza no las pueda disfrutar. Bueno, ya habíamos hablado de este punto, hemos visto hasta el momento el control económico, y dentro del control económico vamos a hablar un poquito de las multinacionales. Habíamos hablado que todo, y dentro de la parte de las multinacionales, habíamos visto que ellos buscan empobrecer. Entonces ellos empobrecen el país y de esta manera mantienen a la gente triste, mantienen a la gente sin esperanza, mantienen a la gente luchando prácticamente el diario. Entonces, en este momento aprovechan estas entidades y dicen, aquí ya los tenemos. Entonces llegan estas entidades, estas multinacionales, estas grandes corporaciones que de una forma legal se hacen llamar personas jurídicas, no son corporaciones, son personas, y tienen derechos y todo como una persona, porque es una agremiación de varios, y llegan estas entidades, entonces viendo que la cuestión está interesante y quienes están detrás de estas entidades son estos mismos personajes, llegan estas multinacionales y prácticamente determinan dos cosas, o compras o haces, que es la segunda parte de este video. Vamos un poquito colgados, hoy se va a extender un tricito. Cuando ellos llegan a un lugar, vemos acá en esta imagen, ellos llegan acá a Texaco, Shell, McDonald's, y llegan bombardeando Coca-Colas,
Entonces es una forma en la que ellos van a llegar. Como ya el lugar está pobre y como ya los dejamos en la ruina y como están infelices, ahora sí podemos llegar con toda la fuerza a montar nuestras multinacionales, a montar nuestras corporaciones y la gente pues o compra o hace. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando compra, nosotros tenemos un problema que es el adoctrinamiento. Entonces vemos que todas estas compañías nos dicen prácticamente tres cosas. Nuestros productos son buenos, ¿cierto? Con los cuales usted puede ser mejor, ¿cierto? O sea, usted está mal, usted puede ser mejor o usted puede llegar a ser feliz. Entonces es un adoctrinamiento que nos tiene desde pequeñitos. Yo me acuerdo incluso en el colegio que la gente vestía de ropa de marca. Nunca yo vestí de marca, pero la gente tenía ese adoctrinamiento. Entonces vemos acá como desde pequeñitos se nos ha enseñado que no, que tenemos que consumirlo de estas multinacionales, tenemos que consumirlo de estas corporaciones. Para un ejemplo, veamos una bebida sagrada en Colombia, se llama la chicha. La chicha es maíz fermentado que pertenecía a los aborígenes y en cierta medida es una bebida espiritual. Entonces era una bebida que daba la tierra, cogía yo el maíz, la producía, la hacía y la tomaba. Pero cuando llegan estas compañías y estas corporaciones y miren de qué año es, y eso es bastante viejo, ellos ya tenían pensado todo esto. Entonces empiezan con una propaganda negra, que es la chicha engendra el crimen. No tome bebidas fermentadas, con un cuchillo y con sangre. Sí, propaganda. Entonces empezaban con la propaganda a generar temor, adoctrinamiento en cierta medida. Y después ya viene el señor Kops, fundador de Bavaria, poniendo su producto, cerveza alemana, buena calidad, no más chicha. Entonces le quitó prácticamente el derecho y lógico por ley, vienen con ley. Entonces todas las chicherías tienen que ser destruidas, pero miremos que estos personajes siguen estando aquí detrás. Bavaria, ¿les suena algo Bavaria? Alemania, Baviera. Bueno, ahí solamente dejo esto ahí nomás. Entonces estas empresas, viendo que toda la gente es infeliz, que toda la gente está mal, vienen con sus compañías y te vienen a decir, destapa la felicidad, ¿cierto? O la innovación es lo que distingue a un líder. Ese líder, sé feliz, esto te va a encantar, y te bombardean por aquí, te bombardean por allá. Entonces la gente que ha estado en pobreza, en miseria, dicen, destapando una Coca-Cola voy a ser feliz. Y así nos lo han vendido. Entonces, nos independizamos de esto, realmente nos independizamos de la corona española para someternos a estas multinacionales. O sea, el juego que ellos han puesto, lógico que lo van ganando. Parte de este adoctrinamiento tiene incluso nombre propio. Eso se llama obsolescencia percibida. Entonces, la obsolescencia percibida se define como el deseo del consumidor de poseer una cosa un poco más nueva, un poco mejor y un poco antes de que sea necesario. Es el intento de que los usuarios cambiemos un producto usado por otro nuevo, incluso antes de que éste deje de funcionar o se rompa. ¿Qué quiero decir con esto? Estos celulares, el Nokia S, posiblemente que todavía sirva. Pero no, es que nosotros queremos el iPhone, no, es que ya salió y me reconoce la cara para darles mis facciones a los de la NSA. O sea, y estamos detrás de esto. Y pagamos por esto. Y hay gente bueno, no voy a decir la palabra, pero es que hacen fila. Hacen fila. ¿Sí? Y nosotros, en mis 37, no me acuerdo, 37. Solamente he tenido 3 celulares. Pero hay gente que incluso llega al nuevo y lo cambia, Eso es obsolescencia. Y no es solamente en esto, es en muchas cosas. Entonces, no, esto ya pasó de moda, los tacones altos, no, esto ya no me gusta, esta ropa ya no está de moda. Hombre, eso es obsolescencia percibida. Y esto hacen estas multinacionales para que usted gaste su dinero y su felicidad y su tiempo comprando esto. ¿Comprando qué? Basura, porque eso tampoco es que funcione. Entonces habíamos dicho, o lo compras o lo haces. Son las dos leyes de ellos. Entonces vienen estas multinacionales a un país pobre, o lo compras o lo haces. Entonces cuando hablamos de lo haces,
lógico, toca hablar de máquinas, de la explotación, y como ejemplos voy a poner esto. Cuando DuPont, ¿se acuerdan el logo? Si echen cabeza a videos anteriores, habíamos hablado o habíamos tocado tan siquiera este apellido. Hace parte de las 13 familias Illuminati. DuPont, que fue una de esas familias, sacó unas medias de nylon muy buenas para mujeres. O sea, eso era excelente. Las abuelas no tenían por qué quejarse de las medias de nylon. E incluso los comerciales mostraban dos tractores empujando las medias, no se rompían, entonces las ponía una mujer perfectas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que la industria se da cuenta que algo tan bueno no sirve. O sea, a mí no me va a generar economía algo tan bueno. Si yo hago una medida que dura 20 años, hombre, yo necesito generar economía. Entonces, todas estas empresas, que fue la segunda opción, empiezan a crear algo que se llama la obsolescencia programada. Entonces, habíamos visto que la obsolescencia percibida es creer que algo ya pasó de moda, aunque esté sirviendo, y dejarlo, botarlo. Y la obsolescencia programada es esta. Para este caso tenemos el especial ejemplo de este bombillito. Este bombillito lleva 100 años funcionando y no se ha fundido. ¿Listo? ¿Por qué? Bueno, en 1895 se crea esta bombilla, ¿cierto? Lleva más de 100 años sin fundirse. ¿Listo? Entonces, esta bombilla fue la víctima de la obsolescencia programada. ¿Por qué? Porque Edison prácticamente dice, no, es que no puede durar tanto, sino donde tenemos la riqueza, donde vamos a obtener el dinero. Entonces dice, no, se tiene que dañar, tiene que más o menos durar alrededor de 1500 horas, y después el grupo Phoebus establece un sistema burocrático en el cual dice, esas bombillas no pueden pasar de 1000 horas de vida. Entonces todos los genios quedan rezagados, porque llegaron a una máxima expresión de decir, podemos liberar al mundo. No tiene que trabajar porque va a tener una bombilla que incluso se la puede heredar a los hijos. No, eso no le sirve a la economía, no le sirve a estas compañías. Entonces ellos crean la obsolescencia programada, y la obsolescencia programada es la planificación o programación del fin de la vida útil de un producto o servicio, de modo tal que tras un periodo de tiempo calculado de antemano por el fabricante o por la empresa, este se torne obsoleto, no funcional, inútil o inservible. Entonces ellos decían, bueno, es un proceso, lo vemos acá, comprar, tirar, comprar, tirar, comprar. Yo, entonces trabajo, obtengo mi plata, compro, se dañó, tiro, y así se le pasa la vida a mucha gente. Esto es obsolescencia programada, y ellos lo tienen totalmente estudiado. Yo aquí lo estoy nombrando, lo tienen totalmente estudiado, y saben cuánto es el tiempo de felicidad que produce un objeto. Y dice, entonces esto debe producir un tiempo de felicidad de 6 meses. Esto tiene que ser de 1 año. Un televisor puede ser máximo de 5 años. Y tiene que dejar de funcionar. Un ejemplo, encontramos de obsolescencia programada son las impresoras. Las impresoras tienen un chip que después de tantas impresiones, no, se muere la impresora. Entonces la gente dice, no, compremos otra. Digamos que la gente que lucha en contra de esto ha creado programas. Entonces lo que hace el programa es prácticamente resetear la impresora y volver a funcionar. Mucha gente lucha con esto. Incluso en nuestros países latinoamericanos existía la gente que reparaba cosas. Entonces, no, vaya que reparen la licuadora, vaya que reparen. No, ahorita no, boten, porque es que ya ni siquiera se pueden encontrar las piezas para repararlo. Esto hace parte de la obsolescencia programada. ¿Cuál es el proceso? Prácticamente es diseñarlo, fabricarlo, hacer un producto que sea frágil, incompleto, de baja calidad, ¿cierto? Piezas irreemplazables. Después que haya una actualización, así como en nuestros computadores que dicen, no, se está actualizando, eso no lo va a poner más rápido, se lo va a poner más lento, lo quieren aburrir, para que usted salga y todo su trabajo lo empeñe en otro. Bueno, cuando después usted lo lleva al servicio técnico, que le van a decir, no, ¿sabe qué? Cómprese uno nuevo, le sale mejor. Me pasó con un Dell, con un computador Dell que tenía viejo, dijo, no, ¿sabe que se le dañó el procesador? Tiene que comprar uno definitivamente. Bueno, entonces usted compra uno y así viene todo el ciclo. ¿Qué genera? Lo único que genera esto es basura. ¿Qué cosas utilizamos para este tipo de tecnología? El coltán, ya hemos hablado o ya hemos visto, no conmigo, pero ustedes ya lo habrán visto en Colombia o en algunos de los países, que es muy escaso y se está utilizando para este tipo de tecnología barata. Entonces es una abreviatura de 2 minerales, el colonio y el tantalio. Entonces es utilizado para este tipo de tecnologías. Se encuentra en Venezuela, lógico, también ha pasado
por, digamos que las partes del Orinoco, se encuentra también en Colombia y son centros de explotación. Entonces, estos son los centros de explotación donde vamos a encontrar el coltán. Sirve para crear toda esta tecnología barata, bueno, que a veces no nos sale tan barata, pero que sí es de mala calidad. Entonces, que sirvió un año máximo, que es el tiempo de satisfacción del cliente. Se va para la basura, viene el otro, y no pensamos que detrás de esto hay trabajadores, señores. ¿Sí? Hay gente que muere en estas minas sacando coltán, ¿cierto? Y todo esto ha sido un plan de esta gente siniestra que está detrás de estos hilos moviendo todo esto. Un trabajador promedio, ¿cierto? En el Congo, gana más o menos $10 al mes, mientras que más o menos en ese mismo trabajador a la semana puede conseguir de 10 a $50 trabajando en una mina. Entonces se abandona el campo, toda esta gente sale a dañar los recursos, las aguas, porque han sido empobrecidos. Es fácil verlo, ¿listo? Entonces, ¿qué ha pasado? Veamos imágenes de una mina de coltán. Vemos acá niños, los niños explotados por el hecho de que nosotros tengamos teléfonos. Se tiene prácticamente que por un kilo de coltán han muerto 3 niños. Entonces, tener nuestro teléfono, o que usted diga, es que salió el último iPhone, o no sé, lo que sea que salga, y hagan la fila para comprar. Piensen en un momento que detrás de eso hay está esta gente, incluso está usted. ¿Sí? Colombia no está ajena a eso, vea. Canadá, este país está detrás de esos recursos. No, es que Canadá o Suiza, ellos son ricos porque han generado economías. No, señores, no nos dejemos engañar. Es gente que explota. Esto, y que son ricos es porque ellos tienen a quien explotar. ¿Quiénes se benefician del coltán? Bueno, tenemos Nokia, Samsung, Motorola, todos estos elementos, todos estos que utilizamos. Nuestros celulares, todos estos se utilizan. Yo no les digo no los tengan, ¿sí? Sino sean conscientes y alarguen la vida lo más que puedan de estos elementos porque están costando vidas humanas. Finalmente, todas estas personas quedan sumidas en esto, la misma pobreza, porque todos estos artículos que pasaron a nuestras manos, que hicieron daño en su producción, generaron daño a personas, generaron daño al medio ambiente, vuelven otra vez a la tierra a generar daño y seguimos en este proceso. Muchos de ustedes se preguntarán por qué yo toco este tema y qué tiene que ver todo esto con el hilo de lo que estábamos hablando. Bueno, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta un poco de las imágenes, pero más adelante vamos a ver esto. Hoy nos vamos a extender un poquito y les pido perdón por eso. Sé que algunos estarán cansados. No solamente la esclavitud se ve en estas minas, sino en estos lugares, en las maquilas. Ya lo habíamos dicho desde el principio. O compras o haces. Esa es la política que ellos tienen. Entonces, cuando sabemos que tiene que haber una alta producción, todos esos celulares no sale de una persona haciéndolo, no, eso es una cadena de producción. Los que han trabajado o los que hemos trabajado en Maple sabemos qué es eso y sabemos la explotación tan grande que es para el trabajador, ¿sí? Entonces, si usted trabaja en Maple y usted es el que le gusta comprar varios celulares, recuerde que hay otra gente padeciendo esos celulares. Entonces, estas cadenas de explotación, que es para todo, comida, ropa, ¿sí? Son llamadas las maquilas, ¿cierto? Encontramos en Centroamérica, incluso acá, y pagan centavos de dólar. Entonces, la camisa que usted compró de marca, la ropa que usted compró de marca, no sé qué marcas habrán ahorita de ropa, que sean carísimas, hombre, eso le está dando 3 centavos al trabajador. Solamente 4 centavos por prenda al trabajador. Eso es lo que ellos están ganando. Y los que están detrás, ellos sí se están beneficiando. ¿Sí? ¿Quiere usted seguirlos enriqueciendo? Detrás de esto hay explotación a niños. Detrás de las prendas caras que usted compra, que son de marca, hay explotación a niños. ¿Sí? En la India, muchos de estos niños son secuestrados y ellos duermen prácticamente frente a sus maquinitas y cosen día y noche. Esto no es humano. Y la idea de esto es, seamos conscientes. Muchos de estos niños, cuando llegan a estas entidades a tratar de rescatarlos, ya
secuestradores les dicen, si ustedes ven a una persona que trata, ellos les van a robar los órganos. Entonces les meten miedo a estos niños y los niños pueden vivir toda su vida ahí, hasta los 18, 20 años siendo explotados sin pago y les dan simplemente un alimento todo podrido. Muchos de estos personajes duermen ahí. Muchas de estas mujeres duermen ahí, ¿sí? Y trabajan y trabajan. ¿Para qué? Para recibir una comida y una comida dañada. ¿Mm? De los últimos casos que vimos, creo que este fue sonado 2013. Una de estas maquilas, y sabemos quiénes están detrás de estas maquilas, esos seres que son, que no tienen alma, no se conduelen de los humanos. Entonces vemos este edificio que colapsó sencillamente porque la persona dejó, pongo máquinas acá, pongo máquinas en el segundo piso, pongo máquinas en el tercer piso, esa ambición. ¿Y qué llevó la ambición? A que colapsara el edificio y murieran varias mujeres en la India. Estas son las compañías. Pregunta que ustedes me están haciendo, ¿qué tiene que ver estas compañías? O sea, pues con todo el hilo de Illuminati, con todo el hilo de esto. Solamente quiero que se fijen en los logos. Veamos esto. Una escuadra, un compás, un ojo, un pentagrama, Virgin, la Virgen, un ojo, el cubo, del cual no hemos hablado, un ojo en esta parte, pentagramas, hexagramas, ¿sí? Pirámides. ¿Todavía tenemos alguna pregunta? Ejemplo, aparte de Starbucks, algo que no entiendo, hombre, cómprele el cafecito a la persona que está en la calle. No, tiene que irse a Starbucks. ¿Usted sabe quién está detrás de eso? ¿Usted sabe a quién está apoyando? Y no solamente eso, miremos la parte de los logos. Este fue el logo en el 71, en el 87, en el 92 y en el 2011. ¿Qué personajes están? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estos personajes que son reptilianos o que son mitad reptil o mitad humanos? Bueno, y no es el único ejemplo. No es el único ejemplo. ¿A quién estamos apoyando? Vuelvo a preguntar. Alfa Romeo, sí, es que me gustan las cosas y el día que yo sea grande quiero tener un carrazo y quiero... ¿Usted siquiera se ha detenido a mirar qué es lo que trae este logo? Una serpiente coronada comiéndose a un hombre. ¿Le gustan las bebidas energéticas? Pues lo están matando, señor. Lo están matando, ¿sí? Y ellos lo ponen en su aviso. ¿Usted sabía que estas 3 líneas en el hebreo es el número 6? Ese es un número hebreo. Aquí lo tiene. ¿Ustedes saben que el alfabeto hebreo tiene cada letra tiene un número? ¿Listo? Este que es Bab, que le pertenece al 6, es 666. Monster Energy, la energía del monstruo. Ustedes saben que estas bebidas energéticas arrancaron siendo experimentales en los Estados Unidos y cuando se comprobó que todas estas cosas que le metían producía cáncer en los soldados, dejaron así, no se la dieron a los soldados, pero volvamos a la bebida energética. ¿Y ustedes siguen apoyando esto? Cosas que les recomiendo que vean. Vean Walmart, ¿cierto? El alto costo de los bajos precios. Van a entender realmente de lo que yo les estoy hablando. ¿Quieren entender un poco más de lo que está pasando en Colombia? Vean por todo el oro de Colombia. Y quieren ver cómo funcionan estas corporaciones tan malignas y tan satánicas. La corporación, vean este documental. Excelente. Bueno, vean este último también. Yo después, ustedes van a repetir el video y lo van a terminar de la servidumbre moderna. ¿Cierto? Y tratando de encerrar todo esto, digamos que con una parte, dice en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Listo? Jeremías 5, 26, 29, dice, 26, porque en mi pueblo se encuentran impíos que vigilan como cazadores al acecho, ponen trampa, atrapan hombres. 27, como una jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Por eso se engrandecieron y se enriquecieron, han engordado y se han puesto lustrosos. También sobrepasan en obras de maldad, no defienden la causa del huérfano para que prospere, ni defienden los derechos del pobre. Entonces dice, no he de castigar por esto, declara el Señor, de una nación como esta, no he de vengarme. O sea, Dios sabía para dónde iba toda esta gente.
Y lo que nos está diciendo a nosotros, y la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, es que Él va a castigar a los que realmente lo necesitan. A estos que se han burlado de todas estas personas, a estos, ¿cierto? Que generan estos emporios y que prácticamente destruyen vidas humanas y destruyen lugares enteros y familias. Él lo ha dicho. No debe vengarme de ellos. Claro que lo va a hacer porque la venganza es de Él, no nuestra. Entonces no es nuestra labor coger armas e irnos y pelear contra ellos. Yo los dejo por este momento, se nos ha cumplido 1 hora y 5 minutos, me he pasado 5 minutos, pero bueno, quiero despedirme con unos saludos acá, entonces a Luis Alejandro Moyano, a Oscar Rodríguez Piragua, Sandra Lucía Ayala Mojica, Héctor Torres, Hernán Alberto Caicedo, a John Bernal, a Ronald Flores, que se nos está uniendo por primera vez, a Nelson Santana, Andrés Rocha, también creo que se nos está uniendo por primera vez, Juan Carlos García Herrera, ya los lleva viendo un par de veces, Camilo Castiblanco, Fernando Ordóñez, Laura Rincón, Angie Palacios Plata, a Carlos Flores, a Dianita Garzón Cruz, a Marisol García Pineda, a Enrique I, a Primitivas Retaseadas, que es un grupo que trata de utilizar este tipo de desecho prácticamente de tela y crear de esto algo muy rescatable, a Yaret Díaz, a Carlos Ahumada, a Ruth Hernández, a Magdis Díaz, a Natalia Forero, a Margarita Suárez, a Somuisca Pasca, a J. Harvey Gómez y a Juana Ahumada. ¿Quién me queda por ahí? Astrid Natalia Rocha, Javier Rocha, a John Bernal, a Ingrid, no sé quién más se nos habrá unido. Bueno, mi nombre es, creo que tengo a Lina, la edición aquí me están diciendo, a Lina Paola González, a Elizabeth Ávila, a Andrés Rivera, Sonia Rojas, a todos, 1000 besos, abrazos, Dios los bendiga fuertemente. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez, y bueno, ya cerramos con esto por hoy, qué pena a lo largo. Dios los bendiga grandemente. Mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez y nos estaremos viendo el próximo domingo tratando de cerrar todo este tema. Hasta luego y bueno, decirles que Dios los bendiga fuertemente. Chao.